Hola, buen día. Somos las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión El Dorado. El tema del cual les hablaremos e investigamos es cómo crear conciencia en la violencia intrafamiliar, sus efectos y en prevención en el entorno familiar y social. La materia que nos están impartiendo es seminario de tesis. Nos la imparte la maestra Esther Jacobo Mejía. Las alumnas que nos tocó investigar esta violencia intrafamiliar son Dania Ledesma, su servidora, Dania Castro, Elizabeth Robles, Yaritza Félix, Katia Yon. Me tocó algo muy importante que es la dedicatoria de la tesis. ¿A quién se la dedicamos? Se la dedicamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos brindó salud, fuerzas para lograr nuestros propósitos y metas. A nuestros queridos padres por darnos la existencia y la capacidad para estar cada día. A nuestros hermanos por siempre estar incondicionalmente. A mis compañeros por estar siempre estos 5 años dándonos el apoyo que necesitábamos. A nuestros maestros, a nuestros queridos maestros por siempre darnos los conocimientos y las dudas que teníamos. Gracias. En la delimitación del problema. Esta está enfocada principalmente en conocer el entorno familiar, cómo viven estas mujeres, nuestras mujeres y nuestros niños, en diferentes tipos de convivencia y de violencia intrafamiliar. Primero que nada, investigamos en nuestro estado de Sinaloa cómo son estas familias, cómo viven y también cómo son esas cifras elevadas, cómo están estas cifras elevadas en este caso. Más se ven en menores de edad. Afecta y destruye en forma física, verbal, psicológica y moral. También me tocó la introducción del tema. Esta es una investigación que previene de este tipo de agresión en el cual se vive el entorno familiar y social, para así disminuir mediante diferentes tipos de medios de comunicación, así como asistencias públicas para la violencia intrafamiliar para todas esas familias que son afectadas. También me tocó el capítulo 1, que nos habla de la metodología, los alcances y la metodología del proyecto. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Que es la investigación que nos dimos a la tarea a investigar en El Dorado, en el municipio El Dorado, cómo viven esas familias, qué es el factor más importante o qué lo origina para que estén siendo afectadas por estas violencias, este tipo de violencias, y qué debemos de hacer. Existen leyes que rigen para proteger, se supone que es para proteger a las familias, pero no les da un seguimiento. Entonces queremos enfocarnos en eso, en darle un seguimiento a estas violencia intrafamiliar. Me tocó la justificación. Esta será la tarea de investigar la problemática en las cuales han sido afectadas todo este tipo de familias, diferentes tipos de familias más bien, qué es algo para motivar a estas familias con diferentes tipos de información, con diferentes para que no haya ese tipo de riesgos que suelen presentarse en estos actos de justicia. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la hipótesis que se va a comprobar que la violencia familiar hace que las personas generen ciertos rencores, principalmente en los niños que son el futuro, que en el futuro se vuelvan personas agresivas, deprimidas por crecer en un entorno violento. Una de las principales soluciones es dar a conocer el tema en general a la población y a las principales causas y consecuencias, promoviendo pláticas de la no violencia
Por eso es importante el estudio del tema y compartirlo ante la sociedad para mejorar la conducta de las personas y lograr tener una sociedad de respeto. Sus objetivos. El objetivo general es la investigación de reducir la prevalencia de los daños en la salud causados por la violencia intrafamiliar, contribuir en la protección de aquellas cosas que se encuentran en situaciones de mayor riesgo. El objetivo específico, investigar las causas de origen, efectos y alcances de violencia, conocer las personas dañadas que sufren maltrato en su entorno y promover mecanismos mecanismos alternativos de apoyo y solución de estos conflictos. Los métodos que realizamos en nuestro trabajo son método científico, metodológico, método deductivo, método descriptivo, método analítico y método inductivo. Mi nombre es Reina Elizabeth Robles Tamayo. Les hablaré sobre los conceptos en relación con violencia intrafamiliar. Familia es un grupo de personas que tienen lazos de parentesco o viven juntas. La violencia es una situación o estado contrario a la naturaleza o modo de índole. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones de forma deliberada, aprendida o imitada, que provocan o amenazan con hacer daño grave físico, sexual, verbal o psicológico. La víctima es persona o animal que ha sufrido un daño, que muere por culpa de alguien, alguna persona que se expone a un grave riesgo de otra. También les hablaré de las definiciones en relación a la violencia intrafamiliar. La violencia doméstica puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación, golpes, acoso o insultos. El origen de familia, según Arturo Clery, la familia tiene su origen en la alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La conformación de familia está conformada por dos tipos de vínculos que son vínculos de afinidad, vínculos de consanguinidad. Los tipos de familia pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: familia nuclear, familia extensa, familia monoparental, familia homoparental y familia ensamblada. Les mencionaré las propuestas ante la violencia intrafamiliar. En este trabajo se abordará el problema de la mujer que vive violencia y cómo prevenirla conociendo sus causas y consecuencias, la importancia de reconocer las señales del comienzo de la violencia. Los factores de la violencia intrafamiliar, mencionaré algunos de ellos: el grado de compromiso afectivo, la cantidad de tiempo que se pasan juntos, actividades o intereses, la conducta del otro, desigualdad e intolerancia. Los tipos de violencia intrafamiliar. A la violencia intrafamiliar, para su estudio, se ha clasificado en violencia física. Es todo tipo de violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia. Todo acto que cause daño, dolor o sufrimiento. La violencia psicológica se presenta bajo las formas de hostilidad verbal. Un ejemplo de ello son los insultos, las burlas, el desprecio o amenazas de abandono. La violencia sexual es todo maltrato que constituye la imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona. Buen día, soy la alumna Yelitza Judith y yo les hablaré sobre las fases de violencia intrafamiliar. Como lo había hablado en el video anterior, son 3 fases, las cuales la primera fase nos habla sobre acumulación de tensión, la fase número 2 nos habla sobre episodio agudo y la fase número 3 sobre etapa de calma o arrepentimiento. Estas tienen una de las principales causas
la cual se caracteriza por cambios repentinos como el estado de ánimo del agresor hacia la víctima. Aquí es cuando comienza a actuar agresivamente, ya sea con frustración, deseos que presentan varios incidentes hacia mujeres vulnerables. También les hablaré sobre causas que produce la violencia intrafamiliar. Aquí la violencia intrafamiliar nos dice que es cuando existe este tipo de causas que se dan cuando el agresor crece en un ambiente de violencia, alcoholismo, donde no existe educación, por lo tanto la ignorancia lo hace actuar agresivamente, el cual no puede controlar sus impulsos. El siguiente tema nos habla sobre características de violencia intrafamiliar. Aquí nos dice que es cuando es el perfil del agresor, aquí es cuando es manipulador, es la persona que tiene el don de convencimiento, es cuando toma el control hacia la persona, aquí es cuando es posesivo, celoso y controlador. El siguiente tema a tratar es perfil de la víctima de agresión. Aquí es cuando esto se da en jóvenes, su autoestima es muy bajo por diversas formas, cuando han sido golpeados, molestados y cuando generan rumores sobre ellos mismos. Por ese motivo, los jóvenes se aíslan de la sociedad. Hola, mi nombre es Katia y yo le voy a hablar de las consecuencias causadas la violencia familiar a largo plazo. Tiene consecuencias directas no solo para su propio bienestar, sino también para el de su familia y comunidades. Además, en el daño que pueden producir en el cuerpo, las agresiones físicas, el maltrato puede tener consecuencias para la salud mental, como es la pérdida de motivación, alegría y la capacidad de querer innovar, depresión y hasta intentos de suicidios. ¿Cómo podemos prevenir la violencia interfamiliar en la sociedad? Conocer las señales de abuso para poder detener ante en cualquier caso un vínculo vicioso. Educar métodos de crianzas que no requieren de violencia. Recomendaciones para la prevención de la violencia. Establecer normas claras con la familia para la convivencia. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia. No tocar los temas de generar irascibilidad. Tener presente que la institución de aislamiento es obligatoria. Fundamentación jurídica. Los fundamentación jurídica que acarrea el presente trabajo de tesis tiene que ver con los del delicado problema de violencia interfamiliar y los efectos que provocan el entorno familiar y social, especialmente en los efectos que provoca este tipo de actos, los cuales, como se ha manifestado, son de carácter psíquico, físico, sexual, sumándose a estos el desamparo en el que quedan las víctimas luego de sucedido cualquier tipo de evento señalado. Conclusión. La violencia familiar es un problema grave que ocurre en todos los países, clases sociales y ámbitos de sociedad. Incluye no solo las agresiones físicas, sino también el maltrato psíquico, sexual, económico y patrimonial. Estas agresiones no solo dañan a la persona receptora de la violencia, sino también a todo el entorno familiar.
El éxito en la batalla entre la violencia debe radicar en sus estudios, en la exploración de sus motivaciones y los elementos de que dependen su prevalencia, la creación de instituciones preventivas como parte de los planes de prevención y erradicación del delito de violencia es manifestada en el Estado.